Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Vivir en un ambiente positivo es uno de los mayores anhelos del ser humano y algo esencial para nuestra felicidad, productividad y bienestar en general. En un mundo donde la intolerancia, la negatividad y el estrés parecen dominar, tú y yo podemos elegir construir un entorno positivo que enriquezca tu vida y también pueda servir de influencia positiva en la vida de aquellos que te rodean. Crea un ambiente positivo donde quiera que estés. Evita la negatividad e intenta enfocarte en todo lo bueno y positivo que hay a tu alrededor. Busca crear y tener y fomentar actitudes, hábitos que promuevan la positividad. Practica la empatía y sobre todo, busca elegir cuidadosamente las palabras que usas, evitando las quejas, los rumores, y por el contrario, expresando aprecio, gratitud y afirmación. Dios te llama a ser una fuente de influencia positiva donde quiera que estés. ¿Quieres vivir en un entorno positivo? Busca convertirte en un creador, en una creadora de ese entorno positivo, y lo puedes hacer. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 8, del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? ¿Saben que este evangelio me recuerda una experiencia que viví hace un par de semanas atrás? Unos amigos que tienen una casa de descanso en la parte de la costa oeste de la Florida, lo que tradicionalmente se le ha llamado el Golfo de México, me invitaron para que fuera a pasar un día con ellos. Y así sucedió. El día domingo que llegué al puerto, me estaban esperando en su bote para luego navegar más o menos unos 20 minutos sobre el mar y llegar a su casa de descanso. De ida, el viaje estuvo muy placentero, porque el sol estaba a una temperatura perfecta, el viento estaba calmado, es decir, era un día apacible, hermosísimo. Sin embargo, al día siguiente que yo me regresaba, tuvimos que adelantar la salida. Tuvimos que salir a las 2 de la tarde, porque se avecinaba una tormenta muy fuerte y quisimos evitarla. Sin embargo, cuando salimos, de inmediato notamos que todo comenzó a cambiar. Se puso el cielo oscuro, empezó a caer la lluvia de una forma impresionante, que te caía en la cara y eran como agujas que te picaban en el rostro. Había viento, las olas empezaron a subir, había truenos, rayos, relámpagos, es decir, era una verdadera tormenta. Una verdadera tormenta. Éramos los únicos que estábamos en el agua, entre otras cosas. Los únicos. Les voy a decir sinceramente que
esta experiencia no fue para nada divertida, para nada. Es que las tormentas regularmente no son una experiencia divertida, ni literalmente hablando como me tocó a mí, ni cuando llegan esas tormentas propias de la vida. Nos sacuden, nos estremecen, nos llenan muchas veces de miedo. Y solo anhelamos llegar al otro lado. Algo así pasó con los discípulos. También ellos se vieron enfrentados a una tormenta. Ellos que iban en la barca con Jesús no estuvieron exentos, libres de una tormenta que parecía se iban a hundir. Y es que con Jesús o sin Jesús en la barca, siempre vamos a estar enfrentados a las tormentas de la vida. Por eso este evangelio tiene una lección, o muchas lecciones para nuestras vidas. Date cuenta que es Jesús quien les invita a pasar al otro lado del lago. Él ha estado predicando en la barca todo el día, allí en la orilla del mar de Galilea. Y al llegar la noche pide a sus discípulos cruzar al otro lado del lago. Y en obediencia, ellos cruzan. Pero les esperaba tremenda tormenta. Sabía Jesús que eventualmente enfrentarían esta tormenta, por supuesto. Él era Dios. Pero es que aquella tormenta había sido diseñada para algo muy especial, para revelarnos y revelarle a los discípulos la verdadera identidad de Jesús. Él era Dios. Y como Dios podía calmar el viento y el mar. Aquella tormenta expuso, de un lado, la debilidad en la fe de los discípulos. Y de otro lado expuso la verdad acerca del poder de Jesús como Dios, actuando, hablando con autoridad. Regularmente las tormentas de la vida exponen nuestra fe o nuestra falta de fe. A veces podemos tratar de pretender o impresionar cuando la vida es normal, cuando todo fluye. Pero eso en los momentos difíciles de la vida, en las tormentas, tribulaciones, pruebas, adversidades, dificultades, donde realmente se revela nuestro carácter y nuestra fe o nuestra falta de fe. Como en el caso de los discípulos, que se llenaron de miedo. Y es que entre otras cosas Jesús había quedado dormido. Este es el único pasaje donde nos muestran a un Jesús dormido. Y escogió para dormir en medio de la tormenta. Creo que es el único que puede hacerlo. Los discípulos se molestaron con Jesús porque se había quedado dormido. De hecho, cuando nosotros leemos la versión de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 38, ¿sí? Dice la palabra de Dios: pero Jesús había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Es decir, estos hombres están molestos, están frustrados, porque se están hundiendo y Jesús está dormido. ¿Cuántas veces quizás así hemos reaccionado nosotros ante la impresión de un Dios que duerme? Nos enojamos, nos molestamos, le reclamamos. Creo que esta expresión propia de los discípulos es eco de otras expresiones bíblicas que encontramos en otros momentos. Cuando de pronto sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que estamos hundiéndonos y pareciera que a Dios no le importa lo que estamos viviendo o atravesando o enfrentando en ese momento. Dice, por ejemplo, el salmista en el Salmo 13, Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? Date cuenta este clamor del salmista. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? Y leemos también en el Salmo 22. Dios mío, dice el salmista, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras nos recuerdan a Jesús también en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. ¿Cuántas veces quizás así también ha sido tu clamor y tus palabras al Señor cuando pareciera que Él duerme y no le importamos? Pero si hay algo que este evangelio nos recuerda y nos enseña, es que Él cuida de nosotros. Él está en medio de nosotros y Él está para salvarnos. Él no va a permitir que nos hundamos. Aunque pareciera que te estás hundiendo, Él no te va a dejar hundir. Aunque pareciera que las olas te han cubierto desde la cabeza a los pies, Él está por encima de todo y está en medio de tu vida para salvarte. Esta tormenta tenía un gran propósito, ir a revelarle a los discípulos, como también a ti y a mí, la verdadera identidad de Jesús. Él era, Él es el Hijo de Dios. Por eso podía calmar y pudo calmar aquella tempestad. Por eso pudo hablar con autoridad al mar y al viento y se tranquilizó. Es que la palabra del Señor es poderosa y trae paz, sosiego, calma a nuestras vidas. Él tenía poder para calmar aquella tempestad. Y aquella tempestad fue necesaria para que los discípulos pudieran comprender, entender realmente quién era Jesús. Él era Dios. Solo en las tormentas de la vida, en las grandes tormentas de la vida, podemos entender realmente quién es Dios. Date cuenta que hay muchas tormentas que Dios ha permitido en nuestra vida y que son fuertes, que son grandes, para que a través de esas tormentas podamos entender quién es Él, para que podamos a través de esa tormenta conocerlo a Él y poder ver su gloria, contemplar su gloria y verlo actuar con poder y con autoridad. Entre más grande es la tormenta, mayor será la gloria que le daremos al Señor y más grande será el Señor glorificado. Esto es lo que pasa con las tormentas. Nos dan la oportunidad de glorificar al Señor, de que Él se manifieste con poder. Si no hubiera sucedido aquella tormenta, no hubieran visto el poder de Jesús. No lo hubieran visto. Por eso benditas esas tormentas cuando llegan a nuestra vida, porque nos permiten ver el poder de nuestro Dios en el cual nosotros creemos y confiamos. Y creemos y confiamos en Él porque hemos aprendido a conocerlo y hemos descubierto que realmente Él es Dios. Por eso al final de este evangelio hay una pregunta que me parece fundamental. Cuando los discípulos vieron todo esto, que se tranquilizó el viento y el mar, ellos se preguntaron, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? ¿Quién será este? Una pregunta que hay que responder. Porque la respuesta que demos a esta pregunta impactará la forma como nosotros respondemos a las tormentas de la vida. ¿Quién es este? Y cuando tú te das cuenta que el que está contigo en la barca es Jesús, el Hijo de Dios, entonces puedes enfrentar la tormenta sin miedo, sin pánico, porque sabes y entiendes que estás segura, que estás seguro en Él. Las tormentas llegarán. A todos nos llegan, a todos nos golpean. Con Jesús o sin Jesús en la barca llegarán las tormentas. Pero cuando Jesús está en la barca no tenemos miedo. Y sabemos que no nos vamos a hundir porque Él está en nuestra barca. Siempre he sostenido, el Señor no nos protege de la tormenta, pero sí nos protege en medio de la tormenta.
No creas que por seguir al Señor vas a estar libre de las tormentas. Llegarán en cualquier momento, pero cuando lleguen, ya has conocido a Dios. Y sabrás que el Señor no te va a abandonar, que Él te sostendrá, Él te levantará, no te dejará hundir y permitirá que llegues al otro lado del lago, que cruces esa tormenta. Por eso es importante que nosotros busquemos siempre alimentar nuestra vida, nuestra relación con el Señor, para que cuando lleguen esos momentos de adversidad podamos confiar en Él. Entre más conocemos al Señor, más aprendemos a confiar en Él. Aquí en la Florida, por ejemplo, cuando llegan los momentos del tiempo, la temporada de los huracanes en la cual estamos, siempre nos dan unos preparativos, ¿no? Nos hablan de ciertos recursos que tenemos que tener presentes para enfrentar la tormenta. Pues bien, las tormentas llegarán a tu vida y la mejor forma de prepararnos es caminar con el Señor, es acrecentar nuestra intimidad, nuestra relación con Él, para que cuando lleguen las tormentas podamos confiar en Él. Es muy difícil confiar en Dios en medio de la tormenta cuando no hemos aprendido a caminar con Él o a conocerlo a Él. De ahí la importancia de conocerle, pasar tiempo con el Señor, para que cuando llegue la tormenta podamos confiar y estar seguros en Él. Si hoy estás en medio de una tormenta, dale gracias a Dios y glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios será glorificado en medio de esa tormenta. Dios será glorificado en medio de tu tormenta. Y verás el poder y la gloria de Dios actuando en favor de ti. Porque Él está en tu barca y Él no te dejará hundir. ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido siempre estar contigo. Bendice su palabra y Dios te dice en Hebreos 13, qué hermoso, en el versículo 5, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. El Señor es mi ayuda, no temeré. Busca hoy confiar, busca hoy creer en el Señor. Busca hoy tranquilizar tu corazón y simplemente descansa en Dios, porque Él es más grande que cualquier tormenta que hoy o mañana tengas que enfrentar en la vida. Solo búscalo a Él, cree en Él y confía en Él y verás el poder de Dios actuar en favor de tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y te sostenga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.